Ok, ya está. De acuerdo. Bueno, voy a compartir la presentación. Ujú. Por favor, me avisan si la ven. No vemos la lista de tu chat. Sí, Pero sí se y ve tu escritorio. a ver, aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien, después de la muy interesante plática que nos dio el ingeniero Adolfo Vela, excelente. Ujú. Continuamos ahora con el módulo o el nodo 3 que es el tema de el almacenamiento en tanques de gasolina. Como la disminuyo ahí y Ahí para que sea pantalla completa. listo, Sí. listo. Entonces Ujú. es muy rápido. La Ujú. intención es que veamos esto como una herramienta de apoyo para entender por qué se han dado las fugas y la parte de normatividad que le aplica, tanto a nivel, sobre todo nacional, ¿no? Pero los códigos de referencia a nivel internacional. Entonces, y después ya con hacer los escenarios, ya con el programa, ya sea con el Script Fuego o el Script Modelos o FMA, cualquiera de ellos podemos utilizar para poder determinar o dimensionar el riesgo. Entonces, bueno, las causas estas creo que es importantísimo. La corrosión, totalmente de acuerdo. Recordando que los tanques de hace 20 o 30 años eran de pared simple. Ahora en la actualidad las nuevas pues ya tienen doble pared, pero las viejitas nos comentaba el Inge Vela que pues ya van de salida las que tengan 30 años o a menos que comprueben que todavía hay vida útil en función del espesor remanente, pues pueden seguir operando con los autotanques. Lo más seguro es que estén en el límite de retiro, entonces va a haber cambios, va a haber movimientos cuando esto se detone, o de aquellas que tienen 30 años y que pues se tengan que hacer el movimiento. Entonces, ¿para qué nos va a servir este curso? Bueno, pues tenemos un área de oportunidad para poder incursionar en ese segmento del mercado del sector petrolífero, que son las estaciones de servicio. Luego tenemos el tema de fallas operacionales. Vienen las referencias, no es de que son de apoyo. Son errores humanos durante la descarga del combustible, lo vimos con el breve mantenimiento también, y también vimos la parte de simulación como uno de los elementos que inician potencialmente una pérdida de contención. Accidentes externos, bueno, son muy poquitos, sin embargo, sí se han dado colisiones de vehículos, como habíamos comentado, o creo que sí se había hecho ese comentario. La falta de cumplimiento normativo, bueno, negligencia y falta de cumplimiento. El negligencia es que ya sabemos dónde está el problema, pero lo aplazamos, aún sabiendo que podemos, que sabemos, y no lo hacemos, lo posponemos y lo posponemos y lo posponemos. Este tema de negligencia lo pueden encontrar más ampliamente si ven la película de Recuerden a Charlie, como uno de los elementos que detona la fuga y por consiguiente la pérdida de una instalación en Estados Unidos. No recuerdo exactamente el nombre del lugar, pero es una película, una narrativa muy interesante de la cadena de eventos que intervienen el concepto PEMA, que es el proceso, el personal, el equipo, el material y el medio ambiente, y dentro de todos ellos, sí.
y dentro de ellos se llega al tema de negligencia porque la dirección estaba enterada y cualquier semejanza con Bhopal es mera coincidencia, pero la dirección estaba enterada y por X y Z aplazaron y aplazaron y aplazaron la parte eh, de mantenimiento y al no tener el mantenimiento de acuerdo a norma que nos pide que hagamos tal o cual actividad con cierta periodicidad y no necesariamente la normativa regulatoria, por llamarlo de alguna forma, sino una normativa interna basada en procedimientos o estándares aceptados de manera interna. Entonces, eh, el otro requerimiento son los manuales de fabricación y o de operación que los da el proveedor del equipo o el del responsable que se esté manejando. En este caso, el proveedor del tanque nos da una carta de garantía o nos dice en qué momento tendremos que sacar de servicio al tanque, que es el nodo que estamos viendo. Este es un poco de la historia que ya tiene en la publicación, así es que es mera referencia. Este sí es impactante por la cantidad de galones, 17 millones de galones, o sea, multiplíquenlo por 3,75 y lo pasamos a litros sí, a litros, millones de litros. Entonces, bueno, es un número bastante, algo así como 40 y tantos millones de litros los que se fueron. ¿Dónde hay ah, dónde está el gran problema en la consecuencia, no nada más de local, sino tiene una consecuencia más ampliada respecto a la contaminación de mantos freáticos, a la contaminación de suelo y subsuelo, y respecto a, evidentemente, al tema de reparación de los daños. Hay varias empresas o varias situaciones en las que los dueños prefirieron declararse en bancarrota porque pues no les iba a alcanzar. Entonces, ¿alguien tiene una idea de una gota de gasolina cuántos litros de agua contamina? Entendiendo como el proceso de contaminación, para poderlo dimensionar, esa gota de gasolina, ¿cuántos litros me contamina? Es decir, cuando el agua pierde su vocación natural, es decir, ya lleva ahí los diferentes componentes de la gasolina. Entonces, ¿cómo se puede determinar? Bueno, pues a ver, vamos a ver, en tantos metros cúbicos o tantos litros tenemos que llegar a hacer una reparación del agua que fue contaminada, una gota de gasolina, ya no hablemos como tal. Entonces es un dato ahí anecdótico de cuánto contamina una sola gota de gasolina. ¿Cómo podemos identificar, no necesariamente en estaciones de servicio, sino en instalaciones, cuál sería la metodología que se utiliza muchas de las veces con una función de las empresas que piden un estudio de abandono de sitio y en ese estudio de abandono de sitio se identifica las áreas potencialmente que fueron afectadas, sobre todo el área de almacenamiento y recepción de combustibles o de materiales peligrosos. Cuenta la anécdota que yo vi de que había una zona de patio de tanques con almacenamiento de productos X, pero se veía la evidencia ahí de que había muchos derrames, de tal forma que el suelo, y tenía carpeta asfáltica, el suelo de esta zona, tenía recubrimientos, habría que hacer un calafateo, pero había infiltraciones. Entonces, lo que hicieron fue volverle a poner la carpeta. Entonces, hay que tener un poco de visión
porque los no, la visión y experiencia o el colmillo ahí como para ir a detectar. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se hace un estudio de abandono del sitio, tiene dos funciones. Una, la principal función es dejar libre de pasivos ambientales el terreno o la instalación para que pueda haber una venta o un uso después de que quedan cero pasivos ambientales. Si no, se quedan con el problema, quien compre. Entonces, en ese tema, pues se pide el estudio de abandono de sitio. En la fase uno, dependiendo de las pruebas, se pasa a un estudio de abandono de sitio fase 2. No son obligatorios estos estudios de abandono de sitio, más sin embargo es una buena práctica de ingeniería, una buena práctica de trabajo, como lo quieran ver. Pero bueno, dicho lo anterior, tenemos entonces de la base de datos que consulte, pues arrojó esto y maneja Propano. Bueno, lo tomó de ahí la inteligencia artificial, pero sí da las referencias. Sin embargo, no viene mucho el tema porque no estamos hablando de Propano, pero sí de los que han sido más importantes en las gasolineras. Ahí tenemos un choque de pasajeros, bueno, incendio y explosión masivo. Un poquito difícil de entender de que haya habido la explosión, qué condiciones tuvieron que haber pasado, como para que hubiera una explosión. Seguramente no le pegó un tanque de gasolina, sino son a los autotanques los que pudieran chocar o los que pudieron explotar, de acuerdo con los criterios un poquito que vimos ayer, de qué condiciones tiene que existir. Entonces, bueno. Eh, Evidentemente hay normas o normas que se van ajustando porque vamos entendiendo, por un lado, el riesgo y por el otro lado, que es parte de la ecuación de riesgo, las consecuencias asociadas al hacer o al dejar de hacer. Eh, entonces, bajo esa perspectiva, pues tenemos varios receptores o varios cumplimientos. Uno es el económico y el otro es el normativo, daños penales o daños eh, laborales. En fin, en este momento pues ya está de manera obligatoria a través de la EPA, no tengo la referencia, pero la he visto, donde cambiamos ASEA, está cambiando o ya está en el momento ejecutándose el cambio de tanques de pared simple a tanques de doble pared para que todo el mundo cumpla con la misma si quiere seguir con su permiso de operación. Entonces, nuevamente las recomendaciones es el cumplimiento, el mantenimiento y tener en cuenta un receptor, una parte interesada que se llama la población. Hay una publicación, no sé si alguien la tiene por ahí en sus archivos, que es el proceso Apple, que por sus siglas en inglés significa un proceso de preparación y concientización a la ciudadanía, que viene con es una publicación como de 250 páginas, pero la parte más importante es que ofrece algunas recomendaciones para concientizar a la población, desde participar a que vengan, miren cómo está mi gasolinera, vengan a ver cómo es mi proceso, qué medidas tengo. Es un paseo general en un programa de radio, diferentes formas de poderlo hacer la conciencia pública. Todos los presentes sí saben o conocen el Apple. Si no, pues yo se los comparto. Pero déjenme saber que están todavía por ahí. Aquí estamos. Sí, me suena, pero creo que no lo tengo, Inge. Si nos lo compartes, te lo voy a agradecer, por favor.
Ok, antes de cerrar este grupo, sí lo parto. Este, creo que eres la única, todos los demás entiendo que sí lo tienen. No, yo tampoco dije. No, no. Ah, ok, perfecto. No tengan problema. Que este documento está vinculado con varios documentos que en su momento hizo la ANIC en apoyo con el CONIC, la Asociación Nacional de la Industria Química y el CONIC, el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos. Entonces, sacaron una serie de publicaciones ya más ajustadas a la realidad de nuestro país. Me parece que también tengo las guías de referencia, pero ya están muy metidas también con la parte de riesgo. Entonces, se los voy a compartir antes de cerrar el grupo. Bien, me voy un poco rápido porque es de carácter informativo, además que y con algunos ejemplos, pero quiero ver ya que hacer la simulación con diferentes lugares, con diferentes criterios para que veamos los resultados y los niveles de afectación y el nivel de riesgo. Entonces, bueno, venía la tarea de manejar el tema de integridad mecánica y cumplimiento regulatorio. ¿Qué es eso de integridad mecánica? Eh, ¿Algún comentario al respecto? Quiero entender que las partes, por ejemplo, si es un tanque de almacenamiento, pues debe estar en condiciones óptimas, que no tenga fugas, ¿no? Y obviamente, por lo mismo que cumpla con lo que nos marca la norma, que actualmente es la 006 de la CEA. Ok, bien. Vamos a ver en qué está, gracias Rosario, en qué consiste entonces. Tenemos una vertiente normativa nacional de ASEA, la norma 06 y hay una CR, la 2024 que también se las compartí para que le echen un ojito, que es mucho más detallada con respecto a la norma. La norma de la 05 nos indica que se tiene que hacer, mientras que la normativa de la CRB 2024 ya no nos indica la forma en que se tiene que hacer, ya es el procedimiento. El otro nos indica lo que tenemos que hacer, perfecto. Y la otra nos dice cómo hacerlo. Entonces tenemos el Instituto Americano del Petróleo junto con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, los principales entes regulatorios a nivel global, unos internacionales, obviamente no son de cumplimiento obligatorio, pero son ah, muy buenas referencias, que de hecho la mayoría de los recipientes, tanto de sujetos a presión como los tanques de almacenamiento, consiguen estas regulaciones o las toman en consideración. Porque, por ejemplo, las regulaciones del Instituto Americano del Petróleo están vinculadas a a la asociación, ah, al código ASME, por ejemplo, ¿no? La sección 3, la sección 8, la sección 5, para tener en cuenta diversos problemas a futuro, por ejemplo, el elevado térmico de esfuerzos, por ejemplo, procedimientos de soldadura, por ejemplo, la capacitación del personal que hace eh, las soldaduras justamente. Entonces, por eso están vinculados, son normas de referencia. Aquí tenemos las tres más importantes y bueno, para tanques es la que guía o las que maneja el Instituto Americano, el estándar 1631 es para la integridad y espesores, que está compuesto de diferentes elementos, ¿no? El otro es de manejo de productos a granel para reducción de riesgos y el 1615 es para tanques de almacenamiento subterráneo. La instalación es la instalación, el otro es para inspección. Cuando hablamos de inspección puede ser en el antes de la instalación o
en la inspección durante la operación, pero estos son los elementos estratégicos o críticos que debemos de contemplar, o sea, es deseable que lo contemplemos, o al menos que sabemos que existen, de preferencia sabemos que existen, pero no los dominamos, bueno, pues al menos tener un checklist y verificar el cumplimiento de los estándares que estamos viendo aquí. Tenemos entonces por parte de EPA tres elementos clave que da origen a bueno, no da origen, sino que se puede utilizar una metodología de el árbol no, no es árbol, es el análisis de modo de falla y efecto que dependiendo del ejercicio que desarrollemos podemos utilizarlo. Yo lo tengo ya precargado, listo como para que salga la bala, pero va a depender de la evolución de los riesgos que veamos. Y este AFMA, el modo de análisis de modo de falla y efecto, toma en consideración la prevención, la detección y la protección, es decir, en la protección que tienes, cómo detectas y cómo previenes. Y también maneja la misma jerarquía de riesgos, pero no es el tema hablar de ese programas, pero sí toma en consideración para realizar el análisis de riesgos. Este análisis de riesgos del FMA es muy, muy, muy básico. Es saber multiplicar hasta eso, del 1 al 10. Son 10 elementos que toma en consideración por 10 elementos de detección, por 10 elementos de prevención. Obviamente 10 por 10 por 10, pues estamos hablando de 1000 y ese es el peor de los peores. Y de uno por uno por uno, pues estamos hablando del mejor de los mejores. Y no es más que tener claro cuál es la causa raíz, y qué sistema de detección, dónde se utiliza normalmente. Aquí la utiliza la industria automotriz y se utiliza mucho en los análisis de maquinaria y equipo de la NOM 04 STPS. Ahí lo pueden utilizar. Si no lo van, muy poco lo he visto para estudios de riesgo. No significa que no existan, simplemente no los he visto. Porque además, sí hay chance por parte de la SEA que metamos esa metodología, pero no está muy ajustado a la dinámica que se desarrolla en el sector de hidrocarburos, dada la complejidad, por lo menos en las estaciones de servicio, en las de carburación, en las plantas de almacenamiento o en gasoductos, ¿no? Tienen mucha complejidad. Es más compleja para mi gusto una estación de servicio que todavía una estación de regulación y medición. Entonces, dicho lo anterior, bueno, es seleccionar el programa adecuado. Como bien decías, colega Rosario, pues ahí tenemos el tema de la norma 05 de la SEA, donde nos dicen los parámetros que debemos de considerar en el diseño y construcción, y evidentemente los tenemos que ampliar eh, con, digamos, con criterios de selección y la etapa de diseño, no sé si también en construcción de tanques, podemos hacer árbol de fallas sin ningún problema. La probabilidad de que falle durante la construcción pues, tiene los factores que acabo de comentar. También maneja la famosa operación segura, que es prácticamente lo que le da, digamos, una fuerza operativa para la integración o la generación del SASISOPA, incluyendo pues todas las etapas, ¿no? SASISOPAS cumple todas las etapas. Bien, el criterio de la ASEA, ahí tiene ya nos dice cómo y con qué profundidad, qué debe de tener, no nada más para garantizar la integridad más que la integridad, para garantizar la hermeticidad de los tanques de almacenamiento hay que cumplir varios criterios, que son el monitoreo,
tenemos que estar detectando fugas tempranas. Después del accidente ya nada es igual. Así, ahí es una frase que yo puedo decir, que después de que se da la fuga, pues ya nada es igual. Pensando en los dueños de las gasolineras que tuvieron que cerrar, pues después de la fuga, con tantos millones de litros de gasolina que se fueron, porque no detectaron, porque no existían los estándares que ahora se tienen, pues les ocasionó la pérdida del negocio. Ahí el no verlo no significa que no existe. El que no veamos no significa que no existe. Que no veamos la fuga porque el tanque está enterrado no significa que no exista. Pero también ahí le podemos jugar al ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no? Está medio vivo, está medio muerto. Está vivo, está muerto, perdón. Bueno, pues aquí hay fuga, no hay fuga. Los podemos detectar de manera indirecta, pero lo percibimos posterior, evidentemente, ya que han pasado la secuela o todos los accidentes o las fugas que se han presentado, no tan solo en nuestro país, y evidentemente en todo el mundo donde haya operación, diseño y construcción de estaciones de servicio. Que se genera tener un expediente técnico, recuerden las unidades de inspección, van a revisar toda esta información. eh, Mediante el análisis y revisión muy a fondo del expediente de integridad mecánica. Entonces, ¿qué hay que cumplir? En ella de encontrar los certificados que avalen, aunque es un poco difícil ya en este momento para los que tienen más de 20 o 30 años, ¿no? En el sentido de que que todavía tengan los certificados de los materiales. Y en su caso, los dictámenes de iniciales. También la conservación de los registros, las pruebas y monitoreo que tienen que ser mediante ensayos no destructivos. Ahí podemos, pues prácticamente van a ser ultrasonido en el mejor de los casos, eh, a la reserva de la sospecha que existan, pues son una medición de espesores por radiografiado, aunque pues tiene sus asegúnes. Si yo fuera a hacer la inspección en el tanque, pues como que lo pensaba dos veces, porque es una atmósfera, un espacio confinado tipo 2 y además tengo un elemento radioactivo, ¿no? Cobalto 60 ahí en la fuente de. Entonces, yo lo pensaría, pero bueno, se tienen que hacer. Habría que buscar alguna forma este, que tenga la valoración del menor riesgo para el personal, obteniendo el resultado esperado. Bueno, aquí es un tema que eh, quiero visualizar con ustedes, que en muy pocas empresas se preocupan por la medición de espesores a los circuitos de tuberías, máxime tratando de sustancias eh, altamente riesgosas o peligrosas y que dicen, oye, pues, ¿qué crees que yo no aparezco como altamente riesgoso porque no rebaso el 1.500.000 barriles, si no me recuerdo, para los tanques para que sean considerados altamente riesgosos en el manejo de gasolina o diésel? Esa es la cantidad, 100.000 barriles, algo así como 1.500.000, 1.600.000 litros. No la rebasa, por lo tanto no soy altamente riesgosa. Sin embargo, si manejas una sustancia que por cantidad de reportes no estás, pero por el peligro intrínseco que implica, sí, sí o sí te conviene mejor hacerlos. Entonces, como no están normados o regulados, es ahí donde interviene la experiencia de todos y cada uno de ustedes y que recuerden alguna vez, tomé una, una presentación con X persona y ahí me comentó los circuitos, la medición de espesores a circuitos de tuberías. Pemex mm,
los hace en todas sus instalaciones. Las unidades de inspección en materia de medición de espesores a recibir sujetos a presión, pues solamente lo hacen a los tanques y específicamente en el cuerpo y en las tapas, en la unión cuerpo-tubería y en las tapas. Con la metodología, ya sea la que más se aplique de acuerdo al tipo de tanque. Si es un tanque de refrigeración que tiene amoníaco, un tanque de el que fuera, pero tiene amoníaco y que requiere que vaya enchaquetado, que vaya aislado, bueno, pues hay que romper y entonces se tiene que hacer una justificación de las ventanas que se hacen para poder hacer el palpado y por consiguiente la medición de espesores. Están esos protocolos. Lo que no existen son los protocolos obligatorios para realizar la medición de espesores a tuberías. Entonces, esa es una medida adicional que hay que contemplar, no nada más en las estaciones de servicio, sino en todas aquellas instalaciones que manejen sustancias peligrosas, aclarando la diferencia entre peligroso y riesgoso. ¿Hasta aquí alguna duda, queja, reclamo, sugerencia? No, no dije ninguna. Ahí vamos, te vamos siguiendo, creo. Ujú. Betty, ¿no hay ninguna pregunta, alguna participación de... Bueno, yo quería preguntarte que ahorita con lo que estabas comentando, obviamente en las estaciones de servicio es importante o son importantes las pruebas de hermeticidad. ¿Sabrás de casualidad cuál es la norma? Se me ocurrió buscarla, pero no la encuentro. La norma de las pruebas. Sí, para las Ok. pruebas de hermeticidad. Mira, como referencia son las primeras que están acá. Aquí las tienes. El RP. eh, el RP es 1615. Ajá. Ahí te Oh, dice toda la información que tú quieras. gracias. Listo. Listo. Ingeniera Beatriz, ¿algún comentario? Usted siempre me saca de los apuros que tengo. No. Pues ¿cuántas estamos, eh? Creo que solamente tú y yo, Rosario. Sí. Inge, No, habemos 8. Ah, ok, no alcanzo a Yo ver aquí voy quién. llegando, una, apenas estoy agarrando la onda de qué vamos. Inge, Ah, una bueno, pregunta. entonces Marichuy queda exenta por 5 minutos. Eso. Inge, una pregunta. A ver, escucho. Se llega he visto también tanques de almacenamiento de fibra de vidrio. Para esos son tanques también un poco viejos. ¿Ahí qué pruebas se podrían realizar en fibra de vidrio para En, verificar su integridad? en fibra de vidrio, que la verdad no los he visto, Yo pero tampoco. si te la busco y te mando respuesta consultando ahí con algunos colegas que tengan la experiencia al respecto y que me digan cuál es la referencia, ¿no? Te podría Sí, contestar de bote pronto como si estuvieras manejando un PAD, ¿no? Polímero de propileno de alta densidad. densidad Ujú. para ductos, la forma en que se hacen, pero deben ser pruebas no destructivas, entonces ahí, Sí. ¿cómo le hacemos? Sí, Luego, Ujú. sí, te escucho. sí, es que he visto lo que son, en vez de pruebas de espesores, de doble pared, de repente nada más veía como listado de verificación que se metió un ingeniero nada más a hacer revisión y fue todo lo que se hizo porque no, pues como era fibra de vidrio, pues pues sí es más delicado todavía para hacer pruebas y todo eso. Pero sí esa era mi pregunta.
Ok, pero trato de vincularlo con la normativa que te dice qué tipo de materiales son o con qué debe de Ujú, construirse. O sea, como que hay ahí un poco de shock mental para mis neuronas, porque pues ujú, de entrada no están cumpliendo con la normatividad, que yo recuerde no lo claro. permite la normatividad. Sí, Digo, claro, no. De hecho, son estaciones de servicio bastante antiguas y la verdad que sí, estos estaban en Tamaulipas, me parece. Ok. Tenían cinco, era una zona de tanques, 5 tanques, de los cuales 3 de ellos eran fibra de vidrio. Y Ujú, y querían revisar más o menos su integridad, en espesores, todo eso, porque ya se vencían pues los 30 años que habían tenido los tanques, pero pero sus sensores estaban bien, o sea, lo que se verificaba era de que sí estaban, herméticos, pero era fibra de vidrio, ahí fue donde vi, y no nada más una, había más todavía en ujú, Tamaulipas, de fibra de vidrio, entonces sí se me mm, hizo muy, muy, muy una raro. que pudiera aplicar, pero para efectos prácticos, pues ya deben de estar fuera, ¿no? Por cumplimiento normativo, pero una prueba sería con una prueba hidráulica o neumática, ¿no? Metes 2.5 en la presión, pero pues no sé, digo, en teoría será lo que marca la norma 20 de recipientes sujetos a presión y meterle el criterio de 1.3 veces la presión de operación, en este caso atmosférica, bueno, hasta que suba al 30% de ¿de qué? 15 libras, el 30% pues es subirle 5 libras nada más, es aceptable. O, pero no, otra más, una prueba de dureza, no la veo porque dureza es metal, claro. entonces no aplica. Pues es la que se me Eh, ocurre, con aire o con agua. lo que leí por ahí, Ige, perdón, Sí, es que se puede también, si fuera el caso, me parece, hacer un chequeo entre lo que se tiene de combustible, depósito en el tanque, menos lo que se vendió y checar las cantidades. Entonces, de esa manera podría ser también, sí, claro, es un creo, control volumétrico. ándale, algo Eso así. es. Tú ya lo Sí, hiciste más técnico. sí, Ajá, sí, claro. Pues es lo que entra menos lo que sale, ¿cuál es el inventario? Y si no sí, coincide el exacto. inventario, es que por ahí tenemos Tengo fuga. exactamente, que es el mismo criterio cuando se hace un balance hidráulico, por ejemplo, para una instalación. Ujú, ¿Cuánto entra? Ok, ¿y quiénes son los consumidores? Baños, vestidores o regaderas, perdón, agua de proceso, agua de torre de enfriamiento para lavado de pisos, para regar las plantitas. Ok, tengo estos, perfecto. ¿Y dónde saco la medición? Pues la que llegue a la planta de tratamiento o a la que se esté descargando. Entonces es un balance. Y en ujú, el caso de las estaciones de servicio es una medición de control volumétrico que efectivamente nos indica el inventario. Oye, metí 1.000 litros, pero vendí X, pues debe haber tanto y la realidad ajá, es que no. ajá, Pero yo creo que más bien los controles volumétricos va por aquello de la venta de huachicol, ¿no? Por ahí va, ujú, dicen los que saben, a mí no me ok, consta, pero ajá, por ahí suena el río. Luego viene la parte de la inspección, que puede ser visual, pero ahí sí me quedo con la duda. Estoy en shock mental con esto de los recipientes o los tanques de fibra de vidrio, pero ujú, bueno, ok. Entonces no le aplica nada a los fibras de vidrio, ninguna API, ninguna, no, ninguna CTM, nada. Pero bueno, pues si los viste, ingeniero, pues que te regalen una foto para tenerla ahí en el breviario anecdótico, ¿no? Que hubo una vez que esto pasó. Que no Sí, es sí, de... sí, Sí, sí que... que a ver si puedo conseguir las fotos porque sí los van a quitar. Entonces, si los consigo se las paso porque sí, la verdad también se me hizo muy, muy raro y muy peligroso. Pero sí, pero sí claro. estuvieron operando pues casi los 30 años. Mm, Ok.
Ya, Ok, ya, ya. ok, no, digo, interesante. Lo dejo con la etiqueta de interesante. Pero bueno, Sí. en la inspección implica la etapa de preparación para que pueda empezar a ingresar la persona, pueda hacer la limpieza, Ah, aunque se puede manejar, que no se tiene que contemplar en la norma, pero no está tampoco prohibida, el uso de espreas giratorias ujú, para limpieza. Se ah, mete ok. la esprea, ya contemplada en el diseño, se mete la esprea y esto empieza a girar en... ¿Recuerdan las películas de fiebre de sábado por la noche? Ya sé que muchos de ustedes no, quizá nada más el doctor Ferrer y yo nos quedemos con esa. Ya lo Y yo emboleté, pero también. bueno, Y yo también. ok, que había una esfera en el centro, ¿no? De las Ajá, discotecas. sí. Es idéntica, Claro. gira para todos lados y al Ujú, girar está soltando agua a presión para hacer la limpieza de tanques. Es prácticamente lo mismo y evitamos meter a una persona a que tenga se exponga al riesgo en un espacio confinado tipo 2 con todo lo que implica. Entonces, lo que sí no va a ser, no nos va a dar ninguna detección de picaduras y daños, simplemente hace la revisión. Bueno, la limpieza, ya en la inspección ujú, visual, ya, mándeme. Bueno, aquí está la técnica, que maneja el API, que es una entidad con mucho nombre y renombre, que dice, ujú. bueno, pues la más recomendable es ultrasonido. No habla de corrientes de EDI, dureza o Ah, radiografiado, ni ninguna. Nos está hablando de ultrasonido. Entonces, bueno, pues habría que considerarlo. Eh, podemos tener en el diseño que mm, normalmente la carga que tienen los tanques de almacenamiento tienen una profundidad preestablecida sí. y pueden llevar inclusive una alma o un revestimiento, pero en general, el revestimiento no en el tanque, sino en el espacio que queda del tanque y el nivel de piso terminado. Ese espacio Ok. ahí lleva un recubrimiento, un alma de acero, por ejemplo, o de concreto reforzado, y bueno, ahí tiene un recubrimiento que es el tipo más, digamos que es la forma más típica de hacer el recubrimiento en, en ductos o líneas en el cual están pasando autotanques o vehículos pesados, pues se le hace un alma se De forran hacer. con un alma y aparte se pone trincheras y, en fin, pero no es el caso, sin embargo, se contempla el revestimiento, el que se Ajá. tenga para proteger al tanque. Las pruebas Ujú, de hermeticidad, aquí está el método volumétrico y ujú, en contraparte, pruebas de vacío o presión acústica. No, no conozco el de presión acústica, ¿eh? Lo desconozco cómo le hacen ujú, para hacer en la medición indirecta con un método no volumétrico que sea ujú. presión acústica. También es Es el parte. ultrasonido. ¿Ah, Ah, sí? Ah, ok. ok, gracias. Sonaba. Gracias, Marichuy. Bien, lo que hay que buscar es, pues lo que nos está indicando, ¿no? La detección de fugas en el espacio anular, es decir, del cuerpo, la pared del tanque con el con el revestimiento que tiene, y además de tener sensores ahí para poder determinar que no haya fugas. O sea, ya hay una capa de protección adicional, ¿no? Ahí hay dos capas de protección. Ujú, La doble capa y los sensores o detectores. Entonces, bueno, los tenemos las recomendaciones de prueba de hermeticidad.
Ujú, Eso es lo que busca la integridad mecánica, claro, donde poner los ojillos con el costo que le representa al medio ambiente y al dueño y a todo el mundo. Pero bueno, claro. en la base, pues interesante. Bien, Ujú, aquí pues les agradezco a todos, ¿no? Que realmente me echaron la mano. Rosario, gracias. Adolfo, a mi esposa que me echó la mano por ver esto. Y a ustedes, amigos, por tener la paciencia y la prudencia como para no echarme quitomatazos, les agradezco. No es un adiós, no se ha terminado esto, nada más que es la última presentación, digo, la última diapositiva de la presentación. A través, después de esto, pues vamos a hacer el modelamiento para ir sí, entendiendo o manejar el script. claro. Dudas, quejas, reclamos, sugerencias con el doctor Ferrer. Que hoy no está, ¿eh? ¿No? No está hoy el doctor Ferrer, creo. Bueno, ¿quién quiere? Bueno, a ver este. Este es el FMA, su matriz de Ujú, riesgo, es una repasada, no lo compren, la verdad es que no vale la pena para mi gusto. Lo he ujú, utilizado desde que lo compré hace como 8 años a la fecha lo he utilizado un par de ocasiones. Entonces, lo que quiero resaltar es la matriz de riesgo, que ujú, aquí tiene severidad contra probabilidad, es lo mismito. La diferencia es que nos falta ahí incluir el tipo de respuesta, el ujú, número más probable de riesgo, que es el que se obtiene aquí es una matriz como la que hemos visto, severidad contra probabilidad. Nada más que ujú. aquí sí va desde el 10 hasta el 100. No, aquí es el de 10 por 10 pero de uno en uno, 1, 2, 3 con Ajá. diferentes frecuencias. Entonces no tienen nada del otro mundo, pero sí pueden manejarla si quieren más completa. Pero bueno, no tienen nada, nada, nada del otro mundo. Yo no lo Ujú, compraría nuevamente. No lo quiero guardar. ok. Ahora veamos. Si ven en pantalla, Scree modelos. Sí, Bien, fundamentalmente eh, va a ayudarnos cuando tengamos un tema de evaporación por un derrame. ¿De qué estamos hablando? De la gasolina que se derrame, ¿no? sí, Y diferentes módulos. Ayer comentaba mi ingeniero Adolfo el modelo SLAP, el modelo ISC y el modelo TN3. Y falta el tiene. otro modelo, de Gadis, Ajá. de, de plumas densas. Ujú, Fundamentalmente lo pueden usar o recomendable cuando tengan emisiones a la atmósfera, no necesariamente de chimeneas, sino son de chimeneas y de la industria de cemento, ujú. la emisión de polvos Polvos y humos. de cemento, Ok. producto de los clinkers. Ujú, Luego a ver si ahorita les puedo pasar ahí una fotografía del monstruo que es Cruz Azul ahí en Puebla, en la ujú, última que tienen, aparte de la de Hidalgo, aparte de la de Oaxaca. y, es un monstruo tototote. ujú, Vale la pena verlo. Tenemos entonces el de nubes explosivas por ujú, sobrepresión, que esta es una comparación contra, ¿quieren breves? Aquí está inmediatamente. O ujú, emisión de chorro vertical. La diferencia es que esta es por áreas y esta no lo da en chimeneas o de un chorro horizontal. Este aplica también para
recipientes de almacenamiento como aquellos que pudieran tener, ah, no sé, mm, amoníaco. Y Ujú, no necesariamente tiene que ser aquí, sino nos dice, lo puedes tener acá, entonces lo más seguro es que se vaya para acá. Ah, bueno, perfecto. El de evaporación y el puff, emisión ujú, instantánea. Este es el famoso puff ujú, que no se modela en el Tetrix, por ejemplo. ujú. Ok. De gran ayuda porque mantiene, eh, les dicen en función de las velocidades de los vientos, a ver si no mal recuerdo, el ángulo en el que se va a formar una nube o se va a dispersar, en qué ángulo, 45, 60 o Ujú. 120 grados, dependiendo de la estabilidad que hayan manejado. Entonces, bueno, a ver si nos... No, pero este no es el tema de... Perdón, nos vamos al de... ¿Quién tiene ya su... ah, ¿Estación de servicio? sí, por favor, Ah, yo ya ayúdenme. lo tengo aquí. Ok, ¿Quieres que va. la comparta? A Sí, ver. déjame que abra el programa. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Sí están viendo? Sí, sí, Bien. sí, sí. Hace mucho que no lo veía. Pero bueno. ¿A cómo está la renta ahora del SCRI? ¿No El sabes? Inge Cisneros nos dijo, ¿no? Por seis Sí. meses, algo así. Por 6 meses, 16,500 más o menos, ya con IVA. Órale. Ay, ya, ya, ya. No, Ay, bueno, bueno, en fin. ok. Vamos a ver uno nuevo. Ujú. ¿Y qué les gusta de criterio de examen? Eh, Em, una, una mm, bola de fuego, uno de alberca, un jet fire, un flash fire, una nube una no nube, confinada, una nube no confinada. Me gusta. una nube, ok, Una nube inflamable. Ujú. listo. Entonces, aquí A ver. estos datos no son de nada del otro mundo, lo que sí son las coordenadas. Ajá. Este es, Mm, a ver. ¿en qué estado está? Está en el Estado de México. Ok, si quiere que quede la Eh, referencia. sí, sí, Lo sí, vamos a hacer déjame. rápido. ¿Cuál es la Sí, latitud? le estoy buscando, porque digo, ya la tengo aquí, pero a ver, aquí está. Ahorita Bueno, te... A ver, la latitud ya está. venga, 19.792919 1979. 29, 19. Ah, es que las piden geográficas, ¿verdad? Sí. Porque si no, no nos las va a dar. Bueno, A en vez de ver. mientras ahí vayan sacando Bueno, los ok. suyos, agarren su gasolinera y pídenlas en coordenadas Bueno, geográficas. longitud menos 98 y Menos, siete. a ver, Ah, a ver, espérame. Entonces lo a voy a ver, cambiar. latitud ahorita para irnos. Latitud. A ver. mm, espérame, espérame, espérame. Es que es menos 98 ¿Latitud te punto cuento? 98. No, debe ¿Perdón? ser 19. Latitud, no longitud. Latitud. Espérame, espérame. Sí, latitud es 10. Espérame, la voy a cambiar a geográficas, permíteme, porque las tengo en decimales. Entonces, geográficas, grados, minutos y segundos. Ok, veamos ahora sí, te digo. Son 19 grados 47 minutos, 47. 34.
47. 47 Ajá. segundos, Son 34.51. 34.5. Va. Ajá. Longitud, Longitud, 99. 98, Ah, ok. 58, Sí, 32.84. 32.8. 42, no 32. Es 42. Ajá. Listo. Norte y Listo. oeste. Ándele. A ver. Entonces, sustancia. Gasolina. 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 Ahí está. Listo. Ajá. Gasolina. Podemos tener mezclas, ¿eh? Es una gran ventaja. Ujú. Sí. Eh, Los valores de interés, ajá. entonces podemos dejar las presiones, nada más le cambiamos a libras y dejar Ok. las mismas para efectos de ejemplo. Sí. Luego, ¿cuánto vamos a fogar? De, Podemos aquí jugar, es estar metiendo los números que ustedes consideren. claro. Pero vamos a pensar que se rompió la manguera de descarga de la pipa al tanque de almacenamiento en el momento en que estaba haciendo la descarga, considerando un derrame de 360 litros. ¿Ok? No es Habría que mucho, pero multiplicar por la densidad para sacar los kilos, ¿no? 370 por 700 por 720. ok. A La ver, densidad es de 720. 720. ¿Qué, gramos sobre mililitro o Es lo mismo gramos o mililitro o kilogramos sobre metro cúbico. es densidad relativa? Ujú. ¿Cuánto me dijiste? ¿300 qué? ¿70? 720 kilogramos por Espérame. metro cúbico. 720 por 360. No Ahí entre, es. ¿no? eh, ¿Sí? Sí, punto 78 que son de punto 70, son 780 litros, punto 78 metros cúbicos. Entonces, punto 78 por 720 ya no nos da en Ah, kilogramos. ok, ya. 561.6. Listo, factor de eficiencia. Tenemos los criterios de Semarnat, nos dicen el 10 o el 5%, que es un factor de eficiencia, se refiere a el nivel de explosividad o la cantidad máxima que se está simulando, no se maneja al 100%. Se puede manejar a más, pero normalmente es del 5 al 10%. Entonces ahí es un elemento para estar jugando. Bueno, lo vamos a manejar al 10%. Ya por default tiene ah, los datos de límite inferior y de calor de combustión. Entonces, nos dice que la masa de energía equivalente es de 5,000 y tantos kilogramos. Ok, equivalente. Ahora, vamos a generar uno nuevo, agregamos un escenario. ¿Cómo se llama tu estación de servicio o qué número tiene? ¿Se perdió la conexión? No, y sigues más o menos. Bueno, le voy a poner que este nombre, nube explosiva no confinada, estación de Claro. servicio 01. Perdón, Eh, Luna, es que no vi que tenía el micrófono apagado. ah, bueno, Está bien, es un dejamos así. ejercicio, no pasa nada. Claro. Ajá. Normalmente aquí podemos estar manejando las diferentes estabilidades que Ujú. lo sacamos de la rosa de los vientos. Bueno, pues 1.5 muy estable,
Ujú. Normalmente así como que quiteo la humedad relativa para no perderle. Y si están en Sonora es uno, si están en Toluca, ahí abajo en las faldas del Nevado de Toluca, pues no van a tener 25, pero bueno, lo dejamos en 25. Ok. Y aquí le podemos poner el escenario que quieran, Ujú. se simula, no, no he hecho todo el Ruptura. escenario, se simula una explosión Ah, bueno, de la nube, de del derrame magma. de la gasolina. Ujú. Listo. Ah, ok. Entonces ya debe estar por acá. Aquí está Ajá. la 01 y el rollo que lleve, ¿no? Ya toma en consideración la presión, toda la información, el tipo de terreno lo podemos cambiar, Ajá. pero lo dejamos como urbano. Normalmente las gasolineras, por lo menos Ciudad de México, pues es urbano. Ujú. No tiene nada del otro mundo. Y voilà, radios de afectación, ya los tenemos. Ujú. Desde 40 hasta 172. De aquí para acá todavía Ya. este, no van a tener problema. De Ujú. aquí hacia arriba son todos los que van a tener problema. Vamos a proyectarla Ujú. para saber en dónde están. El modelo, hay varios modelos, pero yo les recomiendo que utilicen el ¿El, de el- Bing el que te dio? Satélite. Ok. Así es que no hay más que este. Y les comentaba, este dato con ese criterio va a ser el mismo en todos lados. ¿Con qué? Con la cantidad que se fuga, con la temperatura que existe y con Ajá. la humedad relativa. Entonces, esto la pueden difuminar y presentar en un plano, en un mapa, ya sin tener que a hacerlo. No es con el script. Digamos que tiene sus mapas o sus formatos de mapa. Ujú. Aquí los tenemos ya entonces. Ah, sí, pues sí es una Ujú. estación de servicio, ¿verdad? Sí, así es. Sí es una estación de servicio. Listo, pues ya está. Te paso el. Ok, Gracias. ya que lo tenemos, le pedimos que nos dé. Ingeniero, Mándeme. yo tengo una duda en una cuestión ahí este es el modelo de Vapor Flow Explosion, ¿no? De la explosión de Sí, Ujú. Ok, porque veo que hay terreno urbano y las clases de estabilidad de viento, Sí. pero el modelo, según yo recuerdo, no, aunque le pongas que la estabilidad es F o lo que sea, una exageración, te va a dar el mismo resultado, igualitito. Ah, Porque el modelo de TNT no tiene variables ni de estabilidad, porque no es una emisión como tal, ajá. es una simulación puntual isotrópica Ujú. y no tiene nada que ver el viento ni la humedad, porque es una sobrepresión. Digo, al menos el modelo que utiliza es CRI, eso es lo que yo sé. Digo, te pone muchos datos ahí, pero al final, digo, podemos hacer una prueba de que le cambies la humedad Sí. y a una cosa de 100% y te aseguro, o creo yo, que a punto Pero- 5 PSI te va a dar igual 527,29. sí, coincido contigo, pero digamos que es parte de la visualización o la imagen del programa, ¿no? Para que te digan cuáles son las condiciones que se utilizaron. ¿Recuerdas la tablita de SmartNAT? ¿No? De hacia SmartNAT, donde te aparecen todos los tipos de estabilidades, tanto de día como de noche, y las diferentes velocidades, y te piden la humedad. Entonces, ese programa, aunque no contribuye el tema de la humedad relativa ni de la velocidad, es un cumplimiento de la guía. Por eso, desde el 2010 este programa, pero sí, efectivamente no tiene ningún efecto. Es como alguien por ahí que dijo que ah,
¿Por qué lo decía? La nube explosiva tenía que ser la nube tóxica tenía que ser en 360 grados. Dije, ah, caray, ¿cómo vas a enterrar una Ah, nube tóxica, no? Para que lo tengas abajo del piso. Digo, no sí. la tienes la instalación colgando ahí como una esfera, como una estrella, y que pueda dispersarse en como una esfera en 360 grados. Pero bueno, esa es la diferencia entre el estar en la trinchera al estar revisando. Pero sí que coincido contigo. Ajá. Bueno, va. Entonces viene el reporte. Ujú. Vamos a sacarlo. Ahorita te lo mando, Rocío. Alguien más que vaya preparando su estación de servicio y ahora cambiamos con otro modelo y con otras Ujú. cantidades. Claro. Mm. Se pone intensa mi maquinita, ¿eh? Ah, ya le tienes que Dios. aumentar memoria, RAM a esa máquina, ingeniero. Yo creo que pues la memoria es para mí, yo creo. Bueno, para los dos. Ok, te repito el escenario y lo manejo y te lo mando. Ahorita voy a cerrar el Gracias. programa y lo vuelvo a abrir. Alguien que ya tenga sus coordenadas, agárrense cualquiera, hombre, busquen allí Sí, cerca de sin su miedo. casa. Acuérdense de la frase, sin miedo al éxito. Vámonos Ándale, recio. sin miedo al éxito. Así es. A ver, ya me puso a pensar esta porque ni siquiera con suprimir, digo, sin ¿No? siquiera con finalizar tareas se está dejando. Mm, A ver, mm. no seas así, no me dejes aquí que ya se dejó. Ah, ya. Listo. Entonces, abrimos. A ver si guardó la anterior. Mm. No, No, creo que no, pero no importa. no, nuevo. Bueno, hicimos el primero Ujú. de nube sustancia, ¿no? Masa de Sí, una sustancia nube inflamable. inflamable. Ajá, así es. ¿Con cuál nos vamos ahora, colegas? Podría Inge ser. Cisneros, ayúdenos. Un flash, un flash fire. Un flash fire. Aquí, este tiene limitantes del modelo, ¿eh? Ah, Pero yo prácticamente por las bajas tasas de emisión, Ujú. no tenemos por la baja tasa de evaporación, no lo podemos tener. No alcanza los límites inferiores, recordando que el flash fire es una medida indirecta lo que nos arroja, que son la cantidad de partes por millón asociadas a la radiación térmica, pero son bajas las velocidades de evaporación que se crashea el programa, o sea, no los detecta. Pero ujú. como pregunta sería, ¿hacemos un Jetfire? O un pull fire. Bueno, ¿y por qué Jetfire no? Em, Porque es no. presión atmosférica, ¿no? Claro, tiene que ir presurizado, si no, no vamos a tener nada, Ajá, Ujú. así ¿no? es. A menos Sí. que tuviéramos, ¿qué les gusta? Una tipo torre de destilación, la fuga en la parte, digamos, de la cabeza, se rompe ahí la tubería y asumiendo que encontramos líquido en la parte superior, cosa que no creo, pues ya está vaporizada, pero asumiendo que fuera ahí,
si tuviéramos por pura caída libre un derrame y Ujú, entonces sí, quizá pudiéramos tener un jet fire, pero no lo creo, tiene que haber presión. Si no hay ujú, presión, no tenemos flash fire. La pregunta era con un poco de jiribilla. ujú. Bueno, Fíjate, ingeniero, que esto me recuerda a una instalación que en algún momento modelé, que es un motor diésel, y entonces yo simulé o consideré una fuga en la manguera de abasto del tanque de almacenamiento al motor. Y pensé que no iba a salir nada, y no, me salió una nube bastante interesante. ok. Y Ujú. con diésel, Y con diésel, sí, porque pues el diésel es combustible, no es inflamable. sí, por Ujú. eso digo, y con diésel. Con diésel, sí. Ujú. Bueno, interesante. Ok, nos dejamos acá, Inge Cisneros ya tiene por ahí su tabla, la localidad. Las coordenadas, sí. Bien, ahorita vamos sus coordenadas. Digo, supongo que están en la Ciudad de México, bueno, en la República Mexicana. Ah, sí, 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 sí. Deme la latitud, por favor. 20 grados, Ok, 54, ok. 15,50. Luego, el siguiente, la longitud. 97, Sí, están por 40 Sonora, creo. y Sí. 43,63. En minutos, ¿cuánto? A ver, 40 minutos. 40. ¿Y segundos? 43,63. 43,63. Ujú, No olvidemos que siempre es coordenadas Norte y oeste. geográficas y norte-oeste. O en su caso lo dejamos con este, pero tiene que ser menos noventa y Menos. nueve o menos el número que aparezca. Terminamos ya las instalaciones. Bueno, lo dejamos, no tiene nada. Y ahí están las coordenadas. Ahora vamos a manejar nuevamente gasolina, ¿no? Mm, Quiero mostrarles que cuando tenemos mezclas, esto sí lo permite manejar. Por ujú, ejemplo, una mezcla de gas LP, propano-butano 50-50, o una mezcla de metano, butano y propano. Y podemos manejarlos más. ujú, Es, no, 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 no. Me regreso. Nada más para demostrarles que se puede manejar como mezcla. Entonces nos ujú, quedamos con gasolina y ahora es radiación térmica. ¿Hasta dónde, ingeniero? La primera, ¿qué radiación le damos? 12,5. Usted, 12,5 12,5. para equipos. Es correcto. Radiación 5 5 y 1,4. No, ahora sí como lo de base. ujú, para cumplir con la norma, con la ujú. guía. Con la guía. Uh, Ujú, Ya tenemos la concentración. Ahora, esta gasolina la vamos a tener sin confinamiento, con trinchera o dique o tanque de almacenamiento o con dique circular. La mayoría de las veces es sin confinamiento, pero a ver, te diga, mija. No, sí, que sea sin confinamiento. Una pregunta aquí. ¿No se consideraría un ejemplo si la estación de servicio hubiera buenas pendientes directamente? Ya ve que las pendientes son de 5 grados hacia las trincheras de combustibles. ¿Eso no se considera como de atrinchera? O sea, que a lo mejor el derrame se me quede dentro de la posición de carga del dispensario. Un ejemplo, hablando de un derrame de dispensario. Sí, Siempre y cuando la pendiente que sea considerada como que.
Ajá, o sea, ya ve que es que en algunas estaciones de servicio, pues por norma deben de tener una pendiente de 5% hacia las canaletas, hacia las trincheras de combustible. Sí, Suponiendo que es una gasolinera, un ejemplo, nueva y que tiene buenas pendientes, ¿se podría considerar un derrame en el dispensario que pueda ser con trinchera por esas pendientes o no? No, yo creo que sí, no. sí se ve, sí, y es deseable. De hecho, ¿Mm? es una de las medidas de las capas de protección. Doble pared es una capa, diques de contención es una capa, trincheras es otra capa, así tal cual. Reúne, según LOPA, bueno, CCPS, llevando los criterios de CCPS a los de LOPA, son medidas de mitigación. ¿Por qué? Porque ya se dio el evento, ya no previenen, sino que mitigan el derrame, lo hacen estable en el sentido de que no hay más crecimiento. Ujú. Eso es lo que eh, permite el dique, una medida de mitigación. Entonces, totalmente sí a tu pregunta. Ah, ok. Entonces, Mm, aún así lo podemos sin confinamiento. ¿Ok? Y ahora hay que calcular el flujo volumétrico si es indispensarios. Dieron la tabla por ahí. Si ven en su presentación, escojan cuántos dispensarios están trabajando simultáneamente. No porque exista la fuga simultánea, sino por el flujo volumétrico que va a dar el sistema cuando hay uno o cuando hay ocho. Cuando hay uno, creo que es 69 litros por minuto. No, tiene que ser equilibrado, ¿no? Porque si no le damos en la torre al sistema de recuperación de vapores, estamos sacando más sin tener un balance. Entonces, por eso es la relación de baja de combustible. Cuando hay 6 islas y todas están llenas, pues no van a salir muy rápidamente, de Y acuerdo que, al flujo. Por ahí, ajá, ¿cuántos? un ejemplo de las velocidades, ya ve que en las estaciones de servicio también realizan verificaciones volumétricas para las pistolas y vienen tres velocidades, el flujo máximo, normal y la baja. Y en los dispensarios creo que tienen de 38 litros por segundo, la media por 33 y la baja por 30 me parece. Este, Eso también se puede tomar como un flujo volumétrico. No, esos son de prueba para flujos volumétricos. No, 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 Ah, no. No, en la presentación viene la cantidad de gasolina en operación normal. A ver si ah, en la presentación que tienen, en mayo la tengo. Nada más que se atonta mi maquinita. Bueno, pensemos en 50 litros por minuto. ¿Cuánto es en metros cúbicos? Mientras yo le cero va punto cero cinco. 0.05. 50 litros por minuto, ya convertido a metros cúbicos por segundo. ¿Es de cuánto? No, no, no. 0.05 metros cúbicos. 0.05 metros cúbicos por segundo. La densidad es de 720. Es lo que comentaba el ingeniero Adolfo, ¿no? Que hay que estar metiendo prácticamente todos los datos. Y si no le sabemos, ahí nos perdemos. Por ejemplo, si no se entiende el concepto de cantidad presente de líquido o de gas en la descarga, y viene un factor de 0 o hasta 1, si ponemos 0, se entiende que todo es líquido.
Y si ponemos cero, se entiende que todo es gas. Entonces eso lo podemos calcular muy rápidamente, pero es importante conocer los conceptos. Pero aquí Screen no nos dice, oye, toma este criterio, ¿no? Ahí nos lo pone crudamente, a ver qué dato ponemos. Entonces, la altura de la base, vamos a pensar, la que, ayer lo hiciste a 3 metros, ingeniero, la altura de la base de la llama. No, creo que yo le puse cero. De los Ah, 0 ok. niveles. Pero, ¿no? Sí, o 10 centímetros si acaso, porque No, si es es... un centímetro, es Ah, un ok, centímetro. ok. Y nos recomiendan el de mayores. Perfecto, ahí va. Ujú, Condiciones ambientales, ahora sí, nuevo escenario. Recuerden que es un charco de líquido. Mm, es un, era un Purifier. Y también la estación de servicio 01. Lo vamos a hacer para que veamos si hay afectación o no. La humedad relativa. Y aquí lo que ustedes gusten y manden. Bueno, ya lo tenemos y ahí están los datos y nos da, en teoría aquí debe estar una estabilidad F. Bueno, a 12,5, 51 y la que nos ocasiona problemas está a 81 metros. ¿Por qué? Porque es sin confinamiento, no hay forma de control. Proyectamos, vean todo esto, el programa T-RISC nos evita estar haciendo todo esto, ¿no? Ahí luego paso por mi comisión, Inge. Ya se fue. No, o no me aguantó el chascarrillo. Yo creo que igual y es lo segundo. La casa pierde, dije. Sí, ¿verdad? Buen plan. La verdad es que sí nos es muy amigable. Yo apenas lo estoy conociendo. Sí. Listo, aquí está. Espero que sea la estación de servicio en que Cisneros. Sí, Sí, sí está, se de hecho está escuchará. en Veracruz, pero sí. Ok. No, Aquí yo estoy viendo una cosa, Inge. Los colores de los radios no deberían de ser rojo, naranja y esa es una amarillo. desventaja porque no te lo permiten, mira. Ah, ok. O sea, un punto más al Terris, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Ok. finalmente, la única que he visto que te pide los colorcitos y hasta eso no de manera obligatorio, Ujú, ah, es la guía de la CEA con ujú, respecto al anexo E, me parece, donde dice, preséntame el diagrama de pétalos, dame de color verde, naranja y rojo, el de ajá, alto riesgo, el de amortiguamiento y la zona segura en metros, pero no pide que se dibuje el interior, o sea, se dibuja solamente círculos de color ajá, verde, ya. amarillo y rojo, perdón, rojo, amarillo y verde, pero Verde. no te pide que en el interior sean de los colores de referencia, ¿no? Mientras que el Claro. de el Terris, ya ven que así los pone inmediatamente. Sí, así es. No, no pide la semamorización, que utilicemos los colores de semáforo.
Ah, ok. Entonces, a ver si este sí se deja para la impresión. Sí, afortunadamente. Ujú. Ah, lo imprimimos. Mm, una impresora virtual y sigue pensando en mi maquinita. A ver, lo Ujú. voy a ampliar, créanme que ya da el resultado. Sí. Los Está. resultados. Ujú. Ahí está. 12,5, 51, 81 y ciento y tantos metros. Ujú. Entonces, bueno, es otra prueba. Marichuy, vamos contigo. ¿Tu gasolinera preferida? Ah, ¿Alguna espérame. duda? Perdón, perdón, Marichuy, ¿alguna duda, colegas? No, ahí vamos, ahora sí que ya viendo cómo va jalando. Nada más déjame agarrar los puntos porque para dar las coordenadas. Bueno, sí, yo ni le pico aquí abajo porque si se llega a notar mi cursor se pone así medio intenso, entonces Ujú. mejor lo dejo así. Estamos programando ahora un curso para estudio de riesgos, pero para plantas de almacenamiento y carburación Ah, ok. de gas LP, Ujú. que cumpla con los lineamientos ya de ASEA. Obviamente la parte de datos generales, la parte no práctica quedaría fuera, pero sí meternos muy profundamente a, por lo menos a un análisis preliminar de riesgos, Ujú. what if, no, un HACCP. Un jasop. Después nos vamos a árbol de fallas. Ujú. Luego nos Eso. vamos a árbol de eventos Ujú. y de árbol de eventos, para que quede más claro, manejar Botay y ya teniendo Botay, que es es la unión de árbol de fallas y eventos, da Botay, pero queda muy comprensible para todo el mundo, de la cuna a la tumba, de dónde inicia y dónde termina. Es decir, que ese árbol de eventos determina la probabilidad de que haya pérdida de conducción. Árbol de fallas, árbol de eventos determina el escenario más posible que se pueda presentar. Es decir, y que además asigna la probabilidad de ocurrencia del evento más crítico y ya contempla el ingreso de capas de protección, desde todas las de medidas de prevención y mitigación, las que sean. A ver, ¿cómo está el control básico del proceso, el diseño básico del proceso? ¿Está así? ¿Cómo estamos en detección y alarma de gas y fuego? ¿Cómo está la capacitación con respecto al operador? Luego, ¿cómo están los niveles integrados de seguridad y las funciones integradas de seguridad? Que viene mucho con entender el concepto de cuándo es uno, cuándo es una capa, una válvula de regulación, es una capa de protección, mientras que una válvula de control no es protege el proceso, pero no protege al equipo. Y de ahí para adelante le seguimos para determinar ya en el árbol de eventos cuál es el escenario que sería el más completo, cuál es el que le compete. Es decir, dispersión nada más, o puede ser el charco de líquido nada más, o dependiendo de las capas de protección, tengo detección temprana, tengo actuación temprana, tengo suministro de agente extintor de manera temprana o inmediata o de manera eficiente. Y es relativamente ahí lo que hace falta es
para la formación de árbol de eventos, el tener los criterios o el conocimiento de cuándo aplica o qué porcentaje o qué probabilidad se tiene. Normalmente es con se maneja por probabilidad o en porcentajes de probabilidad, ¿no? O probabilidad en porcentaje. Entonces, muy, muy, muy práctico, muy agradable, se lo recomiendo. Este, Después de terminar todo eso, ahora podemos hacer los modelos de simulación que están viendo ustedes que no tienen nada del otro mundo y lo hacemos en dos escenarios. Uno, sin medidas de capas de protección y aquí viene la parte importante. Si no caen dentro de la zona ALART, es decir, dentro de la zona de aceptación del riesgo, se tienen que proponer o se proponen las medidas correspondientes. Si pones una válvula de seguridad contrabalanceada, tu nivel de riesgo se va disminuyendo. ¿Dónde los tenemos? ¿Han visto los tanques de 250,000 litros? Tienen cuatro válvulas de desfogue. Conceptualmente hablando, tenemos dos tipos de válvulas. Digo, conceptualmente hablando, hay dos tipos de válvulas de seguridad. Una de alivio y una de desfogue. Desfogue gases, alivio líquidos, así de rápido. Entonces los tanques tienen cuatro. Ok, perfecto. Contrabalanceada significa que la diferencia entre que actúa una u otra son el equivalente al 1 o 2% respecto a la presión que están de calibración. Entonces tengo un rango ahí como de 8 libras para que la primera no se abre, tengo la segunda, sube la presión, tengo la tercera, no se abre la tercera, está la cuarta, ya si no está la cuarta funcionando. Señores, corran. Y entonces con eso hacemos un reposicionamiento de escenarios de riesgo. Ya la simulación puede quedarse ahí. Lo que significa es que ya estamos dando unas recomendaciones muy asertivas que van a disminuir el riesgo a niveles aceptables. Por eso, en breve ahí les lanzamos la publicación o la convocatoria o la invitación. Yo esperando que ya pueda tener conocimiento más, un conocimiento por lo menos para entender el T-Risk, voy a ser uno de los usuarios y lo vamos a contemplar por ahí. Adelante, Rosario. Sí, en relación a lo que estás comentando ahorita de todas esas fallas que podrían presentarse y ya cuando se me ocurre, se va haciendo el ajuste de todas esas medidas de prevención y mitigación. Entonces, ahí es en donde aplicamos la metodología LOPA, ¿no? Es correcto, Ok, que vamos haciendo protección por capas. correcto. Ujú. Ok, ¿es cuánto? Sí, no, 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 no. Señores, el barco tiene las puertas abiertas, ya depende de ustedes si se quieren preparar sus maletas para meter. ¿Quién es el barco? Es ASEA, con motivo de que se tienen que regularizar estaciones de servicio, estaciones de carburación y estas o plantas de almacenamiento y distribución en todo el país. Ahora, ese es el barco. El que nos podamos subir va a depender fuertemente, primero, de que pues estemos presentes con potenciales clientes y el segundo, pues que tengamos la habilidad, las herramientas y el conocimiento para poder subir, yo le llamo la maleta, que son las herramientas para que podamos subir el barco y disfrutemos la travesía. Es decir, es un área de oportunidad que como si ustedes se están dando cuenta, realmente no tiene nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque es evidente que
no hay que profundizar, las ecuaciones, ya están hechas, hay que meter los conceptos. Las memorias de cálculo para determinar flujos es lo más pesado que puede haber. Y si me apresuran dentro de eso, pues no vamos, sería cálculo en estado no estacionario, que no se dan normalmente en instalaciones, solamente se dan en momentos aplica en transporte, por ejemplo, una fuga de un autotanque que lleve gasolina o que lleve, sobre todo gas, pues va con su fuga y va caminando, va a X velocidad. Es una fuga en estado no transiente, sería de los más difíciles de calcular, asumiendo que también en estado no transiente tengamos flujo en dos fases. Por un lado, ahí está la fuga y tenemos líquido que cae y se vaporiza un porcentaje que contribuye al gas que se escapa como gas. Entonces es un estado no transiente, pero hay que hacer el cálculo de los dos. No es nada del otro mundo, así es que yo los invito a que también hagamos o asistan a un curso que estamos ahí en lo oscurito planeando Rosario y su servidor. También la invitación es para todos. Pero bueno, Marichuy, ya tendrás No las encuentro. pues cualquier gasolinera, hombre. La de la Oh, esquina, Marichu, y de tu es La lo que te iba a casa. decir, déjame buscar la de la esquina aquí. la, Ahorita vas Es un ejemplo. con tu posicionador, ¿no? Tiene un nombre, GPS. el Magallán, ingeniero, si está por ahí Ujú. el que vela. Ahorita lo encontramos. A ver, ahorita te doy las coordenadas aquí, ya estás. Ay, Dios. Ah, necesito verlas. Ahí está, 19.39. Árale, va, espérame, voy a crear un nuevo escenario. Ok, A ver, esta es una desventaja de que es escenario por escenario. Ujú. y hay que cargar Listo, todo. sí, veamos, puede ser, nos falta una bola de fuego, ¿no? Sí, ponlo ahora al fuego. Ahora vamos a ver qué Órale, le pasa. ponemos bola de fuego, que no esté muy cerca de tu casa. Por eso quiero ver 19.40. ¿Cómo cuánto tengo que correr? Dice la chava de... Exacto, para saber si No, esa yo abuela diría ya como para qué saber si me tanta preocupo o ya condición, no me preocupo. como qué tanta Ándale. condición debes de tener, porque de correr vas a correr mucho. No, por eso Claro. te digo, pero para saber si corro o ni me preocupo. No, ¿qué hay que hacer en una explosión, colegas? Digo, aparte de, pueden hacer muchas cosas, pero ante una explosión, ¿qué se podría hacer como medida inmediata para ustedes? Mm. A ver, te doy pero es que la tengo en decimales, creo, la tengo yo. Bueno, pasa las geográficas, por favor. A ver, Señores, la forma de recibir una onda de sobrepresión, cuando vemos indicios Este, de que ¿no? eso va a volar, la forma correcta es estar acostado con la cara hacia el suelo y la cabeza en dirección a la potencial emisión, a la potencial emisión de la sobrepresión. Ujú. Estamos ofreciendo órganos no vitales, serían Ujú. talones, lo que nos llegaría. Estamos ofreciendo la menor superficie de exposición, que serían talones y un poco de brazos, y no estamos, no ofrecemos una parte crítica que es la Cabecita. cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, y si llega el flamazo, pues antes de correr, dado que no le van a ganar al frente de la sobrepresión ni a la velocidad de la cual se prenden los gases inflamables, no le vamos a Ándale. ganar ni por equivocación.
es tirarse al piso, poner las Ujú. manos en la nuca y Ya, esperar la llamarada o la onda de sobrepresión. Si estamos ujú, parados, nos va a botar y si no nos claro, mata la sobrepresión, nos va a matar la caída, exacto. la caída que vamos a tener, nos va a aventar, nos va a Ujú, proyectar como claro, muñeco. Entonces, bueno, es que muy poco se puede hacer contra una sobrepresión, contra una explosión. claro. Desde el diseño lo podemos manejar, pero bueno, ya sabemos qué hacer. A ver, ahí te van Listo, las coordenadas. échame las 19, 23, 33 19, punto noventa y voy. dos ocho. Ah, 19, 23, 23, 33.92. sale punto 92. Esta sí está muy precisa. Ok, La otra, 99, sí, 7, 20.68. ok, terminamos. ¿Quieres preguntar algo, Rocío? Digo, Rosario. Creo que se quedó su manita arriba. No, se me olvidó bajar la mano, perdón, ¿eh? Ah, ya, ok, Gracias. nuevamente. Oye, ¿qué te parece si lo vemos ahora con diésel? Porque hemos manejado gasolina, a ver qué tanto tenemos de afectación contra el diésel, ¿no? Y son otras consideraciones, pero lo más importante es que prácticamente necesitamos calentar al diésel. Ahí aplicaría el del Bleve. La única diferencia va a ser en que en lugar de tener de 18 a 15 minutos de tiempo en lo que el tanque se calienta y explota, el autotanque se calienta y explota, va a ser la diferencia de que en tiempo quizás sea el doble porque el diésel al tener una mayor temperatura de ebullición y un flash point mayor que el de la gasolina, pues le tenemos que meter más calor y le tenemos que meter por más tiempo. Aparte de que tenemos que vaporizar lo que se haya caído, pero bueno, vamos a hacer ese escenario de que tengamos un incendio cercano de un vehículo que va a cargar gasolina y se está quemando y sucede que puede ser, aunque muy bajo probable, que la radiación térmica le llegue al autotanque que está en descarga, por eso hay que estar alejados, ¿no? Entonces, a ver si tiene, por cierto, no he manejado diésel y si no, nos regresamos a gasolina. Miren si tiene diésel. Listo. Valores de interés. Los de siempre, ¿no? O 37.5, los con 12.5 ya nos marea y nos anda medio matando. Listo. Esas son las que están establecidas, ¿no? En las. Sí, pero puedes manejar otras, sin lugar a dudas, ¿no? Para estudios internos. Por ejemplo, cuando tenemos áreas muy cercanas, en lugar de 12.5 podemos manejar 20 o 30 kilowatts por metro cuadrado. ¿Cuál va a ser el criterio, la distancia que quieras, más bien la estructura que quieras proteger para saber si puede aguantar una radiación térmica de 100 kilowatts por metro cuadrado? Ah, ya tienes una idea. Entonces, ¿qué buscaríamos? O un material recubriente, un material ignófugo que me permita una resistencia. Yo creo que con un FM60, es decir, una película de Factory Mutual, 60 porque puede soportar 1000 grados centígrados durante 60 minutos. Ya si se quieren ver muy exquisitos, un FM120 que aguanta 2 horas. Entonces, eso es uno. O dos, el tipo de construcción que se tenga asociada.
asumiendo que la pared, si es de concreto contra ladrillo, es por resistencia térmica de concreto contra ladrillo, pues es mucho más resistente el ladrillo rojo al concreto, pero sí, y que nos da un factor de mayor protección. Entonces, mucho va a depender de para qué lo queda, lo querramos, ¿no? O sea, no son inmovibles. Les aplicaré el criterio con lo que acabo de comentar, el de 100 kilowatts, que es el que da la gasolina, que es el que vimos ayer o antier, que nos dice que 100 kilowatts por metro cuadrado, pues es mucha energía térmica la que se está manejando, que evidentemente pues nos va a ayudar a determinar la famosa carga de fuego, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues esa carga de fuego, ya sea la que se libera o la que se necesita para que tengamos el escenario. Pero bueno, a ver, entonces, ¿dónde me quedé? Características de la fuente. ¿Cuánto vamos? ¿Qué teníamos? Era gasolina, 720. Estamos hablando de una densidad. ¿De qué tamaño es el monstruo que quieres manejar, Marichuy? ¿De 20,000, 30,000 o de 20 es cuánto? el estándar, ¿no? 20 va. La densidad del diésel está más o menos como en 0,85, o sea, 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto es? 20,000 digo, pasar de 850 kilogramos entre 20,000, lo quiero pasar a kilogramos. Entonces, 20,000 por 0,85, ¿cuánto es? 17,000. 17,000, ¿no? Son 17,000 kilogramos. Ok. ¿Lo llevas lleno o lo llevas al 80%? El 80, ¿no? Entonces, 17,500 por 0,8, ya tenemos 13,600. 13,600. Ok. Ese es el monstruo que vamos a manejar. Listo. Es por, ¿qué dice? Es que si está por arriba o por abajo ¿Por arriba de qué o por abajo? de la válvula de alivio. Por arriba, Por ¿no? arriba, ¿no? No creo que sea por abajo. Para diésel, ¿no? ¿Es diésel lo que estamos manejando? Estamos Sí. manejando diésel, sí, por debajo de la presión de la válvula. No, sí, en este caso coincido con ustedes. Sin embargo, sí se puede dar el caso de por abajo, el 30% de por abajo. Esto significa que el que se rompe es debido a una corrosión, cualquier tipo de corrosión, a un fragmento o lo que fuera. Es Exacto. que estaríamos hablando del recipiente por abajo de la presión, pero sí es por arriba. Entonces, ojo, vamos, ¿qué dice? Al, me faltó los datos meteorológicos. Bueno, no pasa nada. Editamos el escenario. No, sí, ya lo tenía, pero a ver cuál estamos manejando. ¿Qué dijimos que era? Bola de fuego. Y era un bola. De la misma estación, por lo menos en el nombre. A ver qué nos da. Pues sí, de acuerdo con el modelamiento, dice el sí. Puede darse, pero recuerden,
tenemos que calentarlo, todas las circunstancias, todo esto que les comento, lo vamos a detectar de manera general y poder aplicar ya en particular a cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de instalación, con las metodologías que las vamos a calibrar como para que se entienda y se hagan ejercicios, no de refilón así de rapidito. No, nos vamos a llevar un tiempo, pero que se entienda Ingeniero, y construir. Mándeme, ay, perdón, ¿podrías poner el reporte de ese resultado? Nada más para ver claro, la capacidad de entalpía de combustión. ok. Ya aprovechando, ahorita lo pongo. A ver si está por tu casa, man. Yo creo que es el de tu casa, Marichuy. Sí, Ah, ok. Ok. aquí Bueno, Bueno, está. Sí me lleva. sí, hay que hacer mucha condición. Listo. Ahorita lo pongo y que el calor de combustión. No, quién sabe dónde se fue. Ya vi que no es. Me cambié. Listo, a ver. Nos vamos a presentar el reporte. A ver si deja este malvado, deja imprimir para que lo veamos en grande. No, yo creo que mi máquina tiene bicho porque ya se pasmó otra vez. Ah, ya lo dejó. Es el de... Wow. La altura de la flama son de 33 metros, o sea que sí, es que es mucho combustible. Bueno, para efectos prácticos, estábamos buscando la entalpía, ingeniero. sí, la entalpía de combustión, ya la vi, 43,700. Usa la misma que la gasolina. Sí, 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 eso es curioso. 43,700, o sea, usó genérica, exactamente. No, más, ya vi, no, usaste gasolina, ahí dice, no diésel, ahí dice gasolina. Ah, entonces no me tomó el parámetro por eso. Pero bueno, es parte del ejercicio, ¿no? Nada más, es una demostración. Ya con más calma, pues lo podemos hacer. Pues bueno, los que vieron las caricaturas de los Looney Tunes, la de Porky, la expresión que tenía de lástima que terminó, bueno, pues para mí lástima que ya acabó, pero este, comentarios, comentarios antes de cerrar el curso y hacer el anuncio parroquial. Voy a cerrar el programa. Si puedes quitar, tengo que cerrar Zoom, ¿verdad? Dejo de compartir. Digo que nada más le da a dejar de compartir. Es que apago el micrófono y luego se me olvida prenderlo. Ok, listo, Voy colegas. a dejar de grabar, Listo, sí, para que este, podamos externar. hablar libremente.